Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio. Bueno, bienvenidos a todos una noche más a estos jueves de Tour por Inmigración, donde pues compartimos con ustedes un poquito de las actualizaciones que nos manda Inmigración, de lo que está ocurriendo, programas especiales, aclaramos dudas, pero pues básicamente donde tratamos de compartir con ustedes la información que les ayude a tomar unas decisiones más acertadas sobre sus procesos migratorios a Canadá. Y como todos los jueves, tengo aquí las dos personas que me acompañan. Saru, Carolina, buenas noches, ¿cómo están? Hola Claudia, buenas noches a ti, a Carolina y a toda la gente que nos acompaña esta noche. Bienvenidos nuevamente a Tour por Inmigración a Canadá. Buenas noches Claudia, buenas noches Saru también y buenas noches también a toda la audiencia que tenemos hoy. Bueno, y pues nada, hoy para empezar, contarles que dentro de las personas que han recibido su confirmación de residencia permanente y que se encuentran en país de origen, solamente las personas que están siendo patrocinadas pueden viajar a Canadá. Las personas que recibieron su confirmación de residencia permanente para venir a través de los programas económicos, como por ejemplo trabajadores calificados, o sea, los que aplicaron a través del Express Entry, pues en este momento no pueden viajar al país. Esta fue una pregunta que me hizo hoy una persona y que quería compartir con ustedes, porque es que cuando se recibe el email, dice, perfecto, usted ya fue aprobado, puede viajar a Canadá, pero resulta que cuando uno entra a la página de inmigración a hacer el chequeo a ver si puede viajar o no, dice que en este momento no se les permite viajar. Solamente los que recibieron esta confirmación antes de marzo 18 del 2020 o las personas que están siendo patrocinadas. Por lo demás, hay que esperar a que inmigración nos dé luz verde. Solamente las personas que están aquí dentro de Canadá están teniendo sus landings inmediatos, pero pues no podemos viajar a Canadá en este momento para hacer estos procedimientos. Las cosas siguen un poquito, digamos que bloqueadas, un poquito cerradas, pero es cuestión de tiempo. Esos records of landing o confirmation of permanent residency no vencen, así que no tienen que preocuparse. Es simplemente cuestión de esperar a que inmigración nos dé luz verde. Ellos van a estar contactando a cada una de estas personas que tienen estos documentos que están próximos a vencerse para darles la carta de autorización de entrada. Y por lo demás, pues nada, los estudiantes internacionales siguen llegando al país sin ningún problema. Tienen que hacer la cuarentena, recuerden eso. Y hay buenas noticias para las personas que están siendo patrocinadas por sus esposos o parejas. Inmigración acaba de mover un grupo grande de oficiales a manejar este tipo de aplicaciones y pues ya estamos empezando a ver resultados. Aplicaciones que venían retenidas desde el año pasado, hemos empezado ya a recibir las solicitudes de exámenes médicos o de recursos policiales y pues esto nos permite acelerar el proceso a partir de ahora. Saru, no sé cómo estemos con respecto a preguntas, si empezamos de una vez o cómo hacemos. Bueno, yo creo que primero voy a recordarles a todos cuáles son nuestras redes sociales nuevamente. Recuerden que estamos todos los jueves, como hoy a las 7 de la noche, a través de nuestra página de Facebook, Palacio Immigration, que también nos encuentran en Instagram como Palacio Immigration, en nuestro canal de YouTube, Palacio Immigration, y en Twitter como Palacio IC, para que nos puedan seguir en las redes, estar al tanto de todas las notificaciones que tenemos. Tienen que activar esas notificaciones porque constantemente les estamos colocando noticias, los cambios de gobierno, las reglamentaciones y todo lo que está sucediendo ahorita en Canadá, porque todas las semanas ocurre algo distinto y queremos informárselos. Carolina, ¿quieres tú refrescar tus redes también? Gracias, Saru. Claro que sí. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. En Facebook nos encuentran como Professional Upgrading y en Instagram nos encuentran como professional.upgrading. Si tienen preguntas, si quieren hacer alguna consulta sobre estudios, por favor no duden en contactarnos. Nos pueden escribir a los correos marketing@professionalupgrading.com o pueden escribirle también a fernando@professionalupgrading.com.
Por favor, también síganos, comenten, si tienen preguntas en las redes sociales, estamos para ustedes, para ayudarles. Bueno, y también recuerden que nos apoyan muchísimo con sus likes, con sus me gustas, siguiéndonos en Instagram, suscribiéndose al canal de YouTube y dándole me gusta a nuestra página de Facebook ahí en Palacio Immigration, porque estamos formando esta comunidad todos juntos. Claudia, yo tenía una pregunta pendiente que se basa en lo que estuvimos publicando en la semana de British Columbia. Y Oscar nos dice, doctora Claudia, para aplicar al programa de British Columbia del Tech Pilot, ¿necesariamente debo estar en British Columbia o se puede aplicar desde el extranjero? A ver, lo que pasa es que para aplicar al Tech Pilot tenemos que tener una oferta de trabajo. Entonces puedes estar en el extranjero, no hay ningún problema, pero tienes que tener esa oferta de trabajo y hay que aplicar a través del portal de BC para poder recibir esta invitación, esta nominación. De hecho, ayer o hoy hizo British Columbia una selección, una ronda de selección a través del Tech. Se seleccionó con 90 puntos, que es un puntaje, cuando uno lo piensa, no muy alto, pero también hay que entender cuáles son los parámetros de selección de British Columbia. La tabla de selección no va como la del Express Entry hasta 600, va hasta 200 puntos. Para alcanzar esos 90 puntos, hay un factor que es clave y es que la oferta de trabajo la está dando la compañía con la que la persona está trabajando en ese momento o que esté relacionada con lo que hacía en país de origen y además en British Columbia. Por eso es que es más fácil obtener esta nominación estando adentro, porque de esos tres factores, de la combinación de esos tres factores, dependen 35 puntos, básicamente. Cuando hablamos de que esta tabla va hasta 200, y cuando hablamos de que tenemos normalmente una carrera y una especialización, tenemos una pérdida de puntos por allí, o más bien, no sumamos el total de los puntos por allí. Tenemos que compensar de alguna forma. Por eso la importancia de que haya esta combinación, que yo llevo un año trabajando con la compañía, que el trabajo que me estén ofreciendo está relacionado con lo que estoy haciendo en BC y que además esté relacionado con lo que está en mi país o con lo que yo estaba haciendo en país de origen. Esos son 35 de esos 90. Los demás son normalmente nivel de inglés. Tener un inglés de 8 nos da 88 puntos. No, perdón, nos da 22 porque la tabla de British Columbia no multiplica por factor, sino por el mínimo alcanzado. Son 22 puntos, pero tener un nivel de inglés de 7 nos da solamente 10. Entonces ahí es donde el nivel de inglés también entra a ser un factor determinante. No es imposible manejarlo, pero sí es importante conocer cuáles son los requisitos para poder llegar allá. Hace, no sé, tal vez 2 o 3 semanas montamos en nuestro canal de YouTube los parámetros que rigen el programa de nominación provincial de British Columbia, y valdría la pena que se refirieran a este enlace en nuestro canal para que vean cuáles son esos, porque no es simplemente poner el perfil. Poner el perfil sin llegar al puntaje, pues no nos garantiza nada. Es igual que en el Express Entry federal. Tenemos que cumplir con los dos requisitos y, como les digo, la oferta de trabajo allí es fundamental. De hecho, no hay posibilidad de recibir una nominación provincial en British Columbia sin una oferta de trabajo, a menos de que el candidato haya estudiado una maestría, una de las específicas que están en la lista de maestrías, y aplique por la categoría de maestrías de British Columbia. Son maestrías en el área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y esta lista está disponible en la página del gobierno. Ahora, con respecto a lo que es el Tech Pilot, recordemos que el Tech Pilot no es un programa como tal. El Tech Pilot es una lista de 29 ocupaciones a las que se les da prioridad de procesamiento y de selección, pero por lo demás, los programas de British Columbia son el de trabajador calificado, que es una persona que tiene la oferta de trabajo y está afuera, el de estudiante internacional, que es una persona que se graduó en BC y tiene una oferta de trabajo, el de posgraduado, que es el que estudió la maestría y está dentro de la famosa lista de las maestrías permitidas en BC. ¿Y cuál me queda faltando? El de profesionales en el área de la salud, que se cubre médicos, enfermeras, fisioterapeutas, parteros. Tiene una lista larga de personas en el área de la salud, pero también requieren de una oferta de trabajo. En el Tech Pilot no está el área de salud, está el área de IT. Están todas las áreas que tienen que ver con la parte de cine y televisión, que son las industrias fuertes de British Columbia. Saru. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Voy a proseguir con una pregunta que también tenía pendiente y ya voy a empezar con las del chat. Nos dice Yvette, tengo estatus implícito porque pedí una fiche de visita, creo que es en francés, pero ese trámite tarda bastante, así que la respuesta de la RCC va a llegar cerca de junio.
pero quiero pedir un permiso de trabajo de posgraduación, porque tengo derecho a eso, solo que ese trámite es más rápido. Entiendo que ahora están aceptando que se puede cambiar de estatus al mismo estatus si se está implícito como yo, pero mi pregunta es, si lo pido ahora, ¿no habrá riesgo de que me lo rechacen porque no me ha llegado la respuesta de mi ficha de visitante? ¿O debo esperar para pedir el permiso de trabajo? Lo que pasa es que no entiendo por qué pidió una, o sea, una extensión, se llama un visitor record en la parte, digamos, federal. Es un estatus de visitante. Si tenía derecho a un permiso de trabajo de posgraduado, ¿por qué hizo la solicitud de visitante? Al permiso de trabajo de posgraduado podemos aplicar en los 180 siguientes días, habernos graduado de una institución que lo permite. En Quebec, por ejemplo, hay algunas instituciones privadas que pueden tener sus estudiantes permiso de trabajo de posgraduado, pero no entendería yo cuál es la razón para que se hiciera una solicitud de visitante. No me queda claro, la verdad. No tiene ningún problema en que se solicite el de posgraduado si se cuenta con, o sea, si se cumple con los requisitos para ello, y valdría la pena hacerlo. Van a aprobar uno y, o sea, van a llegar a aprobación de los dos, pero no hacía falta hacer el de visitante. Perfecto. Buenos saludos para Matilde, Andrea, Oscar, Carolina, todos los que nos están dejando ahí su mensajito de saludo. Carolina nos pregunta, ¿puede explicarnos mejor cómo hacer el cambio de college y de provincia en estos tiempos de COVID? ¿Es mejor antes o después de llegar a Canadá? Las personas que hicieron sus trámites de permisos de estudio desde su propio MyCIC account tienen un botón donde pueden notificar estos cambios. Lo que pasa es que normalmente esos cambios son muy sencillos porque simplemente notifico. Sin embargo, o sea, eso es sencillo cuando está dentro de la misma provincia, porque además los permisos de estudio vienen cerrados por provincia. Si yo me voy a mover dentro de la misma provincia, vamos a hablar de que estoy en Ontario, por ejemplo, y voy a cambiar de Mohawk a Seneca, pues en mi propio CIC account notifico ese cambio. El problema ahora con COVID es que todas estas aprobaciones vienen pegadas a planes de cuarentena y yo tengo una carta del college con una cuarentena que ya está preaprobada. Cuando yo me muevo de Ontario a Manitoba, por ejemplo, en época de COVID, tengo que hacer cuarentena en Manitoba también. O sea, si yo estoy aquí, viviendo aquí, estudiando aquí y me voy a ir para Manitoba, yo tengo que hacer cuarentena nuevamente en Manitoba porque la cuarentena interprovincial es obligatoria. Entonces ahí el cambio no es tan sencillo. Tengo que notificar el cambio de DLI, tengo que notificar el cambio de provincia y obviamente voy a tener que recibir un nuevo permiso porque las provincias vienen específicas, son cerradas en los permisos de estudio. Correcto. Carol nos dice, buenas noches, quiero saber si una persona de 22 años puede estudiar 2 años en Manitoba con fines de residencia permanente. Sí se podría, pero tendría que entrar muy probablemente a través de un programa de nominación provincial. Cuando una persona tan joven que no tiene estudios anteriores y no tiene experiencia laboral, estudia solamente un programa de 2 años, normalmente el puntaje no llega a los 470. Y ustedes estarán preguntando por qué sigo hablando de 470. Es básicamente porque las selecciones que se han dado durante el último año, digamos que han sido atípicas. Son selecciones que se dieron durante COVID, donde el gobierno le está dando prioridad al Canadian Experience Class, que históricamente no se había seleccionado. Cuando nosotros miramos la historia del Express Entry, solamente se había hecho una selección específica de Canadian Experience Class y fue en mayo 17 del 2015, si mal no estoy, y fue con 880 puntos. En esa época había un rango de puntos distinto, pero era la única selección que se había hecho hasta la época de COVID. Si queremos tener la seguridad o por lo menos unas buenas posibilidades de que un plan de residencia funcione, tenemos que enfocarnos en lo que es estándar y no en lo que ha sido una excepción a la regla. Pues el promedio era por encima de 470, entonces es a esto lo que nos tenemos que enfocar, a llegar allí para poder tener unas buenas posibilidades de ser seleccionados para residencia permanente. Y con 2 años de estudio, una persona que no tiene un pregrado o un título por lo menos de 3 años anterior a este y que no tiene experiencia laboral, definitivamente no va a llegar allá. Entonces tendríamos que irnos por el lado de nominación provincial y esto es perfectamente factible en Manitoba. Hay una lista de demanda ocupacional altísima, es una provincia que está creciendo supremamente bien, con una economía muy variada, donde los empleadores le dan soporte a los newcomers porque sencillamente no reciben inmigración orgánica. Así que pues me parece una excelente opción. Lo que hay que entrar a mirar también allí, porque todo tiene sus pros y sus contras. Manitoba no es que tenga muchas instituciones educativas,
tiene una oferta educativa limitada y los cupos se llenan bastante rápido. Entonces, eso es lo primero que hay que mirar, sentarse con los chicos de Professional Upgrading a ver cuál es el primer momento posible para que esta persona se le reserve el cupo para el college, para que cumpla con todos los requisitos y pues pueda garantizar esa llegada. Bueno, y antes de proseguir con nuestras preguntas del chat, Carolina, ¿nos puedes por favor informar cuáles son esos servicios y asesoría de Professional Upgrading para todos los estudiantes? Claro que sí, Saru. Recuerden que en Professional Upgrading estamos para ayudarles en la consecución del programa académico que más se ajuste a su perfil. Además, los podemos ayudar si vienen solamente a estudiar a Canadá y devolverse a sus países de origen, les podemos ayudar. Pero si están pensando en emigrar y ya han hablado con Claudia y necesitan ese programa que les ayude a alcanzar su residencia, también les podemos ayudar. Tenemos alrededor de más de 120 instituciones en todo Canadá y estas instituciones generalmente tienen habilitados entre 100 o 350 programas para estudiantes internacionales. Cada provincia es un poco diferente, pero ese es el promedio. Entonces, como se pueden dar cuenta, realmente tenemos una oferta bastante grande en programas, no solamente en programas académicos de diplomados, posgrados, maestrías, sino también en la parte de inglés. Si necesitan aprender o si necesitan nivelar el inglés o si necesitan un programa de Pathway para poder entrar a esos colleges aquí en Canadá, también podemos ofrecerles todos esos programas. Entonces, si necesitan información, no duden en contactarnos. En este momento, justamente, tenemos una promoción con nuestro programa de inglés. Si ustedes hacen el registro para 8 semanas, nosotros les vamos a dar 4 semanas totalmente gratis. Si están interesados en estas promociones o en todos nuestros servicios, por favor, contáctenos. Nuestra asesoría no tiene ningún costo. Perfecto, gracias Carolina. Natalia nos pregunta, ¿hay restricciones para ingreso de estudiantes internacionales? No, en este momento la única restricción que hay es la cuarentena que tienen que hacer en los hoteles específicos, en los designados por el gobierno, pero por lo demás no. Tengo entendido que ya algunos colleges han notificado que el semestre de septiembre será presencial, lo que son muy buenas noticias. Alicia nos pregunta, ¿actualmente están dando visas de turistas? ¿Será posible que en julio ya esté abierto para viajar a Canadá? En este momento no se están aprobando visas de turismo, se puede aplicar, pero va a quedar esta aplicación allí suspendida, digamos que sin revisar. Viajar a Canadá en este momento no se puede para junio ni la más remota idea, la verdad. Todo depende de cuál sea, o sea, el desarrollo con las vacunas, cómo lleguemos a esa famosa inmunidad colectiva. Lisbeth nos dice, llevamos esperando la visa de trabajo por LMIA desde diciembre que se aplicó en Perú. ¿Demora tanto? Normalmente no demora tanto, normalmente es un proceso de 2 meses después de que se tiene un LMIA, pero desafortunadamente Inmigración no está procesando permisos de trabajo de personas que están fuera del país a menos de que sean declarados trabajadores esenciales. Y con esto es importante entender lo que es un trabajador esencial. No es alguien que es importante para la compañía, o no es alguien que la compañía requiere que venga para, no sé, mantener el número de empleados o para un proyecto específico. Tiene que ser la lista de trabajos que son considerados esenciales dentro de COVID. Hay una lista bastante larga, pero están enfocados, por ejemplo, en personas que manejan la parte de comunicaciones, este tipo de comunicaciones de las que estamos hablando ahora, cable o internet o telefonía celular, las personas en el área de la salud, los cuidadores de niños y ancianos, todas las personas que trabajan en la cadena alimenticia. Pero si estamos hablando de un ingeniero civil, por ejemplo, si estamos hablando de un carpintero es importante, pero no es esencial. Entonces, pues tenemos que mirar cuál es esa ocupación que les ofrecieron para ver qué se puede hacer. Pero en términos generales, si no son considerados esenciales, no tenemos entrada en este momento. Correcto. Miguel nos dice, te escribo desde México. En junio de 2020 mi esposa y yo aplicamos juntos a visa de estudio y trabajo. Hicimos biométricos en diciembre. En diciembre mi esposa recibió permiso de estudio, pero el mío de trabajo sigue en espera. Ya enviamos los web forms, pero no nos contestan. ¿Recomiendas pedir las notas de ATIB? Se pueden pedir, pero de todas maneras no hay mucho que nos vaya a aparecer allí, seguramente que está pendiente. Si no han contestado a los web forms o si simplemente les dijeron que está en proceso,
Lo que pasa es que no hay cómo presionar más. Hace poco sacaron unas estadísticas de lo que está pasando con los oficiales de inmigración y ahí podemos entrar a entender qué ocurre. El 39% de la fuerza laboral de inmigración se encuentra en leave, o sea, están en la casa, no están trabajando y básicamente no pueden trabajar porque los sistemas, o sea, la seguridad de los sistemas no permiten que ellos trabajen desde casa. Cuando hablamos de lo que queda, del 61%, podemos entender la carga que tienen estas personas para para evacuar todos los procesos que se están presentando. Pues es muy difícil. Yo hablé hace poco que me pude comunicar con el call center de inmigración y uno de los oficiales de allí me decía que cuando uno manda un web form, se demoran más o menos 15 días, o sea, 2 semanas, en vincular el email que yo abrí, no, en abrir el email que yo abrí y en transferirlo a la oficina que corresponde. Y de esa oficina, para que lo vinculen al caso, se están demorando alrededor de 8 semanas. O sea, estamos hablando de 3 meses para que alguien me pueda responder algo sobre mi caso específico. No podemos hacer más. O sea, yo quisiera entender la respuesta, no solo para los que nos preguntan, sino también para los clientes nuestros, porque son situaciones que ya se vuelven desesperantes. O sea, ¿qué está pasando? Pero lo cierto del caso es que la respuesta está ahí. No hay gente para procesar el número de aplicaciones que se están recibiendo. Y desafortunadamente, cada email que mandamos, cada web form, cada aplazamiento de un programa de estudio, lo que genera es un correo adicional, un documento adicional que hay que vincular a esa aplicación y un reinicio de proceso. Entonces, nosotros mismos nos estamos encargando de volver más lento el proceso, básicamente. Deberíamos aprender a regular ese número de comunicaciones. Y no lo digo por ustedes, o sea, han sido 2 comunicaciones desde diciembre, pero pues, o sea, yo recibo muchísimas preguntas de personas que me dicen, pero es que les escribo cada 15 días, pero es que cada 15 días, si se están demorando 3 meses, lo único que tenemos son la módica suma de 8 emails atrasados, o sea, son 8 emails que un oficial tiene que abrir y eso es lo que está haciendo que el proceso sea más lento. Claro. Paula Andrea nos dice, hola chicas, ¿se sabe hasta cuándo será la medida de los 3 días en el hotel, ya que en la página oficial solo dice desde cuándo está vigente? Se supone que es hasta el 30 de abril. Tendremos que esperar a ver qué pasa, pero ya tengo un caso de una persona que hizo, o sea, trató de hacer su reservación en el hotel y le dijeron que podía programarla para mayo. Entonces, pues la pregunta ahí queda es, ¿será que esto se va a extender después de abril? No sabemos, la verdad. En teoría era solamente hasta el 30 de abril. Así él nos dice, ¿aún sigue cerrada la frontera con México? Sí, eso va también hasta el 30 de abril, esa suspensión de vuelos al Caribe, que es básicamente lo que generó la cuarentena en estos hoteles especiales. Liz, mi visa como estudiante ya fue aprobada. Mi esposo puede iniciar a trabajar antes que yo empiece a estudiar presencial. No, los permisos de trabajo de los dependientes dependen del estudio del aplicante principal, que es el estudiante realmente. Eso se hacen efectivos el primer día de clase. Ustedes pueden llegar al país 1 mes y medio antes del inicio de clases, pero no significa que puedan empezar a trabajar. Pueden empezar a buscar trabajo, eso sí, pero tienen que esperar a que el estudiante internacional empiece a estudiar. Ahora, cuando se trata de que el estudiante internacional, por ejemplo, estaba aquí haciendo un programa de inglés que no tenía derecho a trabajar y se une el trabajador, o sea, el acompañante, y el estudiante internacional está en ese proceso de pasar de un programa al otro, ya ahí sí podría trabajar el trabajador, porque es que ese espacio entre el uno y el otro ya debería haber tenido desde el principio autorizado el permiso de trabajo el acompañante, entonces ahí sí ya no hay problema, pero es porque ya básicamente venía un permiso de atrás. Perfecto. Andrea nos hace la misma pregunta, creo, sobre extender el requerimiento de los 3 días de hotel después del 30 de abril, que si hay alguna noticia sobre ello, entonces creo que ya lo respondiste. Viviana nos dice, ¿Professional Operating tiene convenios para reducir el costo de registro a los colleges? Reducir el costo de registro, no. Ok. No, nosotros manejamos exactamente los mismos costos que los colegios o las instituciones educativas. Perfecto. Ivette nos dice, tengo estatus ya, Ivette nos escribió y ya respondimos tu pregunta. Buenas noches, quería preguntar sobre el permiso de mi esposo como acompañante de estudiante internacional. Yo estoy aquí desde mayo de 2019 y mi esposo pudo actualizar sus datos biométricos en noviembre de 2020. ¿Cuánto se está demorando la respuesta?
Lo que pasa es que aún si aprobaran ese permiso de trabajo, tu esposo no lo dejarían entrar inmediatamente a menos de que él tenga ya una oferta de trabajo. No hay que hacer un LMIA, no hay que hacer un proceso de permiso distinto, simplemente hay que notificar a la inmigración que él tiene una oferta de trabajo, de lo contrario no le van a permitir la entrada tampoco. Andrea nos dice, ¿hay noticias de los colegios y universidades en British Columbia y Ontario si serán presenciales en septiembre o qué podrías decirnos sobre esto? He recibido un par de noticias de un college en British Columbia, de hecho, que dijo que ya septiembre va a ser presencial, pero pues tenemos que esperar, no estamos confirmados todavía. Giovanni nos pregunta, para la demostración de fondos, si viene por un préstamo y así se demuestra, ¿esto puede afectar en la aprobación? No debería. No debería porque es una de las cosas que dice inmigración. Usted puede demostrar los fondos con fondos propios o con un préstamo bancario, entonces no debería ser. Sin embargo, he visto un par de negativas donde los oficiales de inmigración dicen eso, que la persona se endeudó para venir a Canadá a estudiar y que los prospectos laborales de regreso en su país de origen no son buenos. Entonces, pues, hay que mirar cómo se plantean todas estas cosas en un argumento legal cuando se respalda una solicitud de permiso de estudio. Mario nos pregunta, dado que no se debe mentir y mi intención es quedarme legalmente en Canadá como residente permanente y eventualmente como ciudadano, ¿cómo puedo asegurar ante la embajada o el agente de inmigración que voy a regresar a país de origen después de finalizar estudios? Mario, lo que pasa es que lo primero que hay que entender es que venir a estudiar no tiene garantizada la residencia. Y yo pienso que los estudiantes internacionales deberían entender eso y tenerlo bastante claro. O sea, más bien, la persona que está viendo Canadá como un posible futuro, tiene que tener muy claro que es una posibilidad, pero es más parecido a lo que sería un accidente que a un derecho. ¿A qué me refiero con esto? Hagamos cuentas rápidas. En el 2019, Canadá recibió 642,000 estudiantes internacionales. Digamos que por cualquier razón de la vida, la mitad de ellos llegaron con pareja, o sea, venían acompañados con sus familias. Ahí ya tenemos más o menos 900,000 personas que entraron al país. Sumémosle a 200,000 trabajadores extranjeros que llegaron ese año. Tenemos 1,100,000. Resulta que Canadá va a recibir 410,000 personas este año y tenemos 1,100,000 que llegar. Pero de esas 410,000 que vamos a recibir, solamente el 70% van a salir de estudiantes y de trabajadores, porque el otro 30% sale de la clase familiar, que son patrocinados por esposos o parejas que sean residentes o ciudadanos canadienses o por padres o abuelos. Y tenemos ahí también la categoría de refugio de humanidad o compasión. O sea que esos 410,000, 7 por 4, 28, tenemos 280,000 que salen de estudiantes y trabajadores y los federal skilled workers que están afuera. Si tenemos 1,100,000 personas que entraron y vamos a recibir solamente 270,000, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los otros 800,000 que quedan? ¿Vale? Ahí es donde tenemos que ser muy claros en cuál es nuestro propósito. Yo no puedo pensar en que voy a venir a Canadá a estudiar un programa de 2 años y que eso me garantice mi residencia. Yo tengo que planear mi futuro. Y mi futuro lo tengo que ver desde 2 puntos de vista. Yo me voy a ir a estudiar algo que me sirva en el evento en el que yo regrese a mi país de origen, porque eso es lo que me va a potencializar a mí, pero usar ese permiso de estudio también para ver qué posibilidades tengo en Canadá. Pero la palabra clave aquí es posibilidad, porque es que venir a estudiar no es un derecho a residencia. Entonces, no es mentir la inmigración, es simplemente explicar por qué partes de la base de que tú entiendes eso, de que tú vas a estar de regreso en tu país de origen a la vuelta de 5 años. Canadá te invita a que te quedes aquí 5 años, 2 de estudio, 3 de trabajo, fantástico, pero ya después tú tienes que tener tu vida planeada en país de origen. Y eso es, si yo voy a estudiar la carrera que yo haya escogido, ¿cómo me sirve ese programa para crecer profesionalmente a mi regreso? Y si la posibilidad se presenta, la oportunidad se presenta mientras estoy en Canadá para aplicar a residencia, la tomo. Pero no es que sea que yo tengo el derecho a aplicar. Y ahí es donde está la clave. Es decir, la inmigración, ¿cómo vas a crecer tú profesionalmente a tu regreso a Colombia o a país de origen? Yo no sé por qué Colombia, seguramente porque yo soy colombiana, en el momento en el que se venza tu permiso de estudio. Perfecto. Matilde nos dice, ¿qué es cierto hay en que abrieron las posibilidades de ingresar cuidando niños y adultos mayores? Matilde, me encanta tu pregunta porque me permite explicar muchas cosas. Ese programa existe hace muchos años, ha cambiado históricamente una cantidad de veces alarmante, a veces es incluso difícil seguirle el rumbo al programa de caregivers porque cambia tanto que a veces es confuso. Pero sí, en este momento está abierto. Es un programa que tiene 2,700 cupos anuales
para traer, o sea, para repartir entre personas que vienen a cuidar niños y personas que vienen a cuidar ancianos o personas con discapacidades físicas o mentales o personas enfermas. Resulta que dentro de las estadísticas que a mí me encantan porque nos muestran la realidad de las cosas, resulta que entre el 2019 y noviembre del 2020 había un poquito más de 4.000 aplicaciones en proceso. O sea, las 2.750 del 2020 más lo que quedaba del 2019. Entonces estábamos por el orden de 4.000. Resulta que Migración solamente procesó 27, si mal no recuerdo, o 23, algo por el estilo. Y allí es donde está la clave. El programa existe y el papel aguanta con todo. Y el canal de YouTube aguanta con todo. Y no sé, el video de Canadá busca repoblarse aguanta con todo. Pero las posibilidades reales, ¿dónde están y cómo están? Para inmigrar a través de ese programa, del de cuidadores de niños o ancianos o personas con discapacidades, tienes que tener una oferta de trabajo, tienes que demostrar que tienes la experiencia en cualquiera de los dos cargos, en niños o en ancianos o en personas con discapacidades, que tienes un nivel de inglés de 5 o de 7, dependiendo de la categoría. El de niños es de 5, el de personas con discapacidades es de 7. ¿Y qué más tienes que demostrar? Déjame pensar. No, creo que son básicamente esas dos, estudios de high school por lo menos y la experiencia laboral. Ahora, hay una parte que dificulta las cosas y es el salario. El salario promedio para estos cargos, o sea, lo determina el gobierno y tiene que estar, dependiendo de la provincia, entre 15 y 18 dólares. Y es allí donde uno se pregunta, ¿qué familia me puede pagar a mí $30,000 anuales para que yo cuide a su hijo, cuando el promedio, si ustedes miran los videos que hemos montado de las provincias, se dan cuenta, por ejemplo, que el ingreso familiar está alrededor en promedio entre tal vez 80,000 y $100,000, dependiendo de la provincia, y si tienen que pagarle a una persona 30,000, si realmente existe la capacidad. O sea, la cantidad de familias que pueden pagarlo son realmente pocas, pero hay que concentrarse en eso. O sea, si esa es la vida, o más bien la vía que has seleccionado, hay que concentrarte en buscar ese tipo de familias que tienen esa capacidad o esa necesidad urgente porque hay una persona con una discapacidad que lo requiere, porque seguramente recibirán un soporte del gobierno para ello, en llevar el nivel de inglés a lo que te piden y en tener esa experiencia laboral. El contacto con la familia es la parte, digamos, clave ahí. Leonardo nos pregunta, tengo mi pasaporte que vence a fin de año y por lo cual mi permiso está limitado a ello. Una vez renovado mi pasaporte, ¿debería presentar todos los requisitos que hicimos al comienzo? Mi esposa estudia hasta 2022. Agradezco toda la información. No es necesario demostrarlos todos, pero sí es necesario demostrar que tu esposa ha cumplido con las condiciones del permiso de estudio. Básicamente las notas que esté sacando y que está trabajando efectivamente por alcanzar ese grado, que es lo que se espera. O sea, que no haya suspendido semestres, que le esté yendo bien, que no haya perdido un montón de materias. Mario nos pregunta por cuánto tiempo es válido el Pathway, así como el IELTS y el TOEFL, que son 2 años de validez. Bueno, realmente no tengo esa respuesta. Yo creo que es más o menos 1 año, pero tendríamos que investigar. Andrea Sí, nos dice, he oído, no, corroboro lo que dice Carolina. Los pathways normalmente son válidos por 1 año, pero eso tienen que entrar a ver también con quién tomaron el pathway. Así que hablen con Carolina para asegurarse, porque además con todo lo que está cambiando, yo creo que Carolina está como yo. Los colleges están tratando de facilitar las cosas, pero hay veces que se sale todo de las manos. Vale, Andrea nos dice, Claudia, en cuanto a la oferta laboral que se debe conseguir para cumplir el año laboral, ¿afecta o mejora que el empleo sea de salario por horas o salario anual? Gracias por tu ayuda para entender esto. No, no hay ningún problema. Lo que pasa es que de pronto hay una confusión. En Canadá a uno lo contratan por horas, pero le dicen tú vas a trabajar 37.5 horas a la semana con un salario de $20 la hora. ¿De acuerdo? Pero es un trabajo de tiempo continuo, o más bien de tiempo completo y de tiempo corrido. No es que a ti te llamen hoy y trabajes 2 horas y mañana 3 y pasado mañana trabajes 6. Y eso es lo que hace la diferencia, porque lo que necesitamos es cumplir 1 año de experiencia laboral en Canadá, que son 365 días con 1.560 horas acumuladas. De tal manera que si el salario que te ofrecen por hora es por un tiempo, o sea, por un periodo que se considera full time, que son 30 horas, pues con 1 año lo cumples, ¿me entiendes? O sea, si empiezas a trabajar el 1 de diciembre, 30 horas a la semana, el 31 de diciembre tienes 1.560. Pero si a ti te están pagando por hora, pero estás trabajando 4 horas hoy, mañana trabajas 6, de pronto dentro de 15 días te llaman y trabajas 2,
tenemos que acumular las 1.560 y ahí sí va a ser complicado. Pero es típica la contratación por hora con trabajo de tiempo completo indefinido, o sea, no hace diferencia. Si a ti te dicen su salario va a ser de 50.000 anuales o si va a ser de 25 la hora. Marín nos pregunta, visa de estudiante, ¿la prueba de fondos puede ser a través de una cuenta de banco virtual? Me gustaría definir banco virtual. Aquí en Canadá hay varios, digamos, Tangerine es un banco que es absolutamente virtual. PC, ¿cómo se llama? PC Financial también es absolutamente virtual, pero son bancos reconocidos. Entonces, no sé a qué se refiere a ella con banco virtual. Si es que no tienen oficina física, que ya hay varios, o si es que son plataformas que se están usando ahora, que por cierto hoy me llevé una sorpresa gigantesca. Estaba en un panel de evaluación de proyectos empresariales con una institución canadiense que es del gobierno que se llama Skills for Change, que es básicamente una institución que le da soporte a los newcomers y a los residentes permanentes para una cantidad de cosas. Y pues el día de hoy estábamos manejando la parte de negocios, unas incubadoras de negocios estaban presentando digamos, varios proyectos que había. Y yo estaba sentada allí en el panel de los jueces y me llamó mucho la atención que otro de los jueces, que es una persona que trabaja con el RBC, que es uno de los bancos, decía que ya Google y, ¿cuál fue el otro que él mencionó? Tal vez Amazon. No, Facebook fue el otro. Están desarrollando plataformas o ya lanzaron, entre comillas, entidades financieras. O sea, Google va a tener una cuenta bancaria para el que quiera abrir su cuenta allí, una cuenta de cheques, y lo mismo está haciendo Facebook. Así que me quedé como sorprendida diciendo, me gustaría investigar este tema, pero si es a eso a lo que nos referimos, yo diría que todavía no está como muy sólido como para entrar a demostrar fondos con este tipo de cuentas. Si es un banco como por ejemplo Tangerine o PC Financial, que son instituciones reconocidas por el Ministerio de Finanzas de Canadá y con todos los avales, pues sí, no hay ningún problema. Carolina Ledesma nos dice, ¿por qué Saskatchewan no es una provincia tan famosa para estudiantes internacionales o para inmigrar? ¿No tiene ninguna ventaja? No es que no sea famosa. Lo que pasa es que Saskatchewan y Manitoba, por ejemplo, tienen, pues les pasa lo que les pasa a las ciudades chicas en cualquier país del mundo. Si nosotros le preguntamos a un alemán, ¿qué quiere conocer de México? Nos dirá seguramente Cancún, nos dirá el DF, nos dirá Los Cabos, pero nadie nos va a decir, yo quiero conocer Puebla. No porque Puebla sea una ciudad fea, Puebla es una de las ciudades que a mí más me ha gustado en México, pero es una ciudad chiquita que no está en el radar de nadie. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si le preguntamos por Colombia, nos van a decir Bogotá, Medellín y de pronto Cartagena. Nadie va a escoger mi ciudad, nadie va a escoger Manizales. Y eso es lo que ocurre con Saskatchewan y con Manitoba. No están en el radar de la gente afuera. En el radar hemos puesto ya Nova Scotia, por ejemplo, porque se le hizo muchísima publicidad al programa de nominación provincial y al programa Atlantic del piloto de las Atlánticas. Pusimos en el radar New Brunswick con el cambio que se hizo a uno de los programas de nominación provincial a través del Express Entry de New Brunswick y lo pusimos en el mapa, pero apenas estamos empezando a poner en el mapa Saskatchewan. No es que sea feo, es simplemente que no tiene inmigración orgánica. Ahora tenemos que empezar a crearla y los programas de nominación provincial y los rurales es eso justamente lo que están haciendo, abriéndole los ojos a la gente que está fuera hacia otros destinos en Canadá. O más bien descentralizarlo y regionalizarlo un poco. Correcto. Luz nos dice, si voy como turista a Canadá, estando allá, ¿puedo cambiar mi estatus si llegase a conseguir un trabajo o me matricule a una universidad? Teóricamente se puede. En la práctica es algo que yo no recomiendo. Cuando una persona se encuentra en Canadá como turista y va a hacer un cambio de estatus, esa solicitud la van a revisar los consulados de Canadá en Estados Unidos. Cuando es una solicitud a cambio de estatus, y no es ni siquiera cambio de estatus, es que va a aplicar para un permiso de estudio, esa solicitud la revisa el consulado de Canadá en Los Ángeles. Si es de trabajo, lo revisa el consulado de Canadá en Nueva York. Tiene que mantener la persona el estatus de visitante vigente en Canadá, lo que significa que tenemos dos procesos paralelos, muy seguramente, porque el tiempo de visitante nos lo vamos a comer en este proceso y tenemos que extender. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que yo tengo que seguir demostrando en esa solicitud de permiso de estudio, por ejemplo, que yo tengo vínculos con mi país y que voy a regresar apenas se venza mi estadía. Y ocurre que yo ya llevo 3 o 4 meses en Canadá.
y ahora quiero cambiar. Y les estoy diciendo es que yo me quiero quedar, pero al entrar yo les dije es que yo me voy a devolver en 15 días porque yo llegué como visitante. Ya llevo 4 meses, ya lo más probable es que no tenga trabajo, renuncie a él o pues por mi prolongada estadía aquí lo perdí. Y entonces pues nada, el oficial de inmigración en Los Ángeles se va a preguntar, ¿qué ata a esta persona a su país? O sea, si ya lleva tanto tiempo fuera, ya lo más probable es que no tenga trabajo, ya pues su familia está allá, pero no ha perdido el contacto, pero tampoco la jala. ¿Por qué va a regresar? Por eso es que los consulados de Canadá en Estados Unidos tienen el nivel de negativas que tienen, porque es que básicamente es muy difícil demostrar que yo voy a cumplir con esa salida del país cuando yo ya vine y no me quiero ir. Otra vez estaba yo con mi micrófono molestando. Nos dice Andrés, después de presentar el examen online y haberlo pasado, ¿qué paso sigues y si hay ceremonia o qué pasa? Me imagino que es para la solicitud de ciudadanía. Ceremonia debe haber. ¿Cuándo? No sé. O sea, sí se puede presentar el examen y los están llamando a unas pequeñas ceremonias a través de plataformas muy similares a las de Zoom y recibirán la confirmación en algún momento. Pero sí, hay una pequeña ceremonia, ya es virtual, como todo se ha convertido pues en esta época de pandemia. Bueno, nos pregunta el grupo Isacol, ¿los extractos bancarios deben mostrar desde el primer mes el 100% de la solvencia económica requerida? No es necesario que muestren el 100%, pero si los van a escalar, deben ser escalados lentamente, porque es que lo que tenemos que entender es cuál es la razón para que inmigración pida esos 4 meses de extractos bancarios. Ellos lo que quieren ver es que los fondos son realmente de la persona que está aplicando, no que fueron dinero que les prestó un familiar o un amigo y que van a tener que regresarlo en el momento en el que lleguen a Canadá y se puedan quedar sin un soporte económico. Eso es básicamente lo que está viendo inmigración. Entonces, si yo tengo un movimiento normal en las cuentas, y yo tengo que demostrar, por ejemplo, $30,000 y tengo en el primer mes, supongamos que voy a aplicar para septiembre de este año, tengo que mandar mi aplicación a más tardar en junio, necesito los extractos desde febrero. En febrero yo tenía $22,000. En marzo tengo 25, en abril tengo 27 y en mayo tengo 30. Perfecto. Pero si yo en febrero tenía $1,000 y deposito 7,000 en abril, en marzo, perdón, y deposito 10,000 en abril y completo, me van a decir, dígame qué clase de trabajo tiene usted, que me está entregando una carta de trabajo que dice que usted se gana 4 millones de pesos colombianos, por ejemplo, $2,000 mensuales. ¿Y en qué más está trabajando? ¿Qué ingreso paralelo tiene? ¿O de qué propiedad, o sea, salió, la vendió, para que usted pueda estar ahorrando 20 millones o 30 millones o el equivalente a $10,000 en un mes? Y eso es lo que va a interpretar inmigración como que primero el dinero no es mío o segundo me estoy quedando sin vínculos con mi país porque estoy vendiendo mis propiedades. Eso es lo que no debe aparecer. Entonces, si tienen un crédito bancario es distinto porque le estamos diciendo a inmigración, a mí me prestó el banco tal para tomar mis estudios en Canadá o me prestó esta institución que es especialista en créditos de estudio. Pero si es un depósito que aparece de 5, 7, 10 mil dólares en un mes, definitivamente va a generar dudas en el oficial de inmigración de la procedencia de los fondos. Alicia nos dice, ¿actualmente están dando visas de turismo? No, creo que ya le habíamos contestado a Alicia. Se están recibiendo las solicitudes, pero no se están aprobando, desafortunadamente. Están quedando en un limbo. Ni siquiera las revisan. Eder nos pregunta, mi esposa estudiará en Montreal y yo trabajo. Tan pronto ella termine, ¿podemos trabajar en otro estado? Me imagino que él se refiere a provincia. Sí, o sea, si tienen derecho a un permiso de trabajo posgraduado, se pueden ir a trabajar a otra parte y buscar la residencia a través de alguno de los programas federales o provinciales, pero pues tienen que tener en cuenta que si es uno provincial, van a cuestionar el hecho de que hayan estado primero en Quebec y cuáles son los vínculos que tienen con esa provincia. Bueno, antes de ir a la pregunta de Jesús, que me parece importante, también quiero preguntarte, Carolina, nos dice nuevamente el grupo Isacol, que qué costo y duración tiene un curso de preparación para CELPI y TEP. Tendríamos que revisar con qué institución, pero si lo hacemos con la institución que nosotros manejamos, dependiendo de las semanas que se tomen. Jesús nos pregunta qué posibilidades de obtener la residencia permanente existen para alguien que llega con 46 años por estudio a un programa de 1 año
y 8 meses de duración sin un Postgraduate Work Permit. Me parece importante porque sé que a Claudia le gustan analizar esos perfiles y también que nos cuente por qué es tan importante y fundamental hacer ese tipo de consultas personales. Lo que pasa es que hay muchas cosas con las que tenemos que entrar a jugar. Primero que todo, la residencia no se adquiere por estudios. Estudiar en Canadá, si se hace en una institución pública, nos da 15 puntos por estudiar 1 o 2 años. Si se hace en una privada, no nos da ni siquiera ese puntaje. Nos da los puntos por un segundo título académico, si es que ya no tengo uno desde país de origen. La residencia normalmente se alcanza es por trabajo, los puntos que se acumulan por trabajo después de graduarse, porque el tiempo que uno trabaja en Canadá mientras estudia o en el co-op no cuentan, o por conseguir una oferta de trabajo. Y ahí ya tendríamos que entrar a mirar es básicamente en qué tiene experiencia. Me dices que es Jesús el que preguntó. ¿Y cuál es su especialidad? Para ver qué tan factible es que use esos 18 meses de estudio en una institución que no tiene derecho a un permiso de trabajo de posgrado para conseguir una oferta de trabajo, y evaluar también las posibilidades de que ese permiso de trabajo sea aprobado, porque es que la cuestión es esta. Cuando hablamos de un tratado de libre comercio, si la compañía necesita una persona con ese perfil y la persona cumple con los requisitos de educación y de experiencia, si es que acaso piden de experiencia, dependiendo del país que sea, digamos que los oficiales de inmigración no tienen mucho derecho a opinar de si les parece o no les parece. Es un tratado internacional y hay que respetarlo. Entonces, si yo tengo una compañía que necesita un diseñador gráfico, porque es una compañía de publicidad, por ejemplo, o porque son agencias que manejan social media y necesitan un diseñador gráfico, y lo necesito de tiempo completo, y tengo un diseñador gráfico que es colombiano o peruano, que tiene el título académico de diseño gráfico y tiene los 2 o 3 años de experiencia que piden, el oficial de inmigración no me puede decir nada. Pero cuando no existe la posibilidad de un tratado de libre comercio, sino que lo tengo que hacer a través de un LMIA, entramos a una discreción muy alta del oficial del Departamento de Trabajo de Canadá, porque es que la compañía tiene que entrar a probar que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses. Las publicaciones se hacen. Uno recibe de todas maneras candidatos, eso es clarísimo. Hay que entrar a ver cuál es la razón válida por las cuales no pude conseguir un residente que fuera diseñador gráfico. Y allí es donde las cosas quedan en el aire, porque es que entra a jugar la tasa de desempleo en esa ocupación específica en la provincia o en la ciudad, y entra a jugar también la tasa de desempleo en esa ocupación a nivel nacional, no solamente la regional, sino la nacional. Y eso lo evalúa el ISDC y el Departamento de Trabajo de Canadá. Y ellos tienen todas las estadísticas y tienen todas las fuentes de información, porque ellos son los que manejan los seguros de desempleo. Y eso es lo que complica un poquito las cosas. Entonces, pues, no hay nada imposible. Lo que pasa es que uno tiene que evaluar cuál es el riesgo que quiere tomar. Y allí es donde son ustedes los que determinan en una consulta conmigo hasta dónde vamos y cómo lo podemos manejar. Porque hay muchas familias que me dicen, Claudia, yo quiero saber cuál es la forma más segura de lograr una residencia. Y pues nos sentamos y trazamos el paso más seguro. O sea, no hay nada que lo garantice, pero por lo menos el que tenga mejores posibilidades. Hay otros que me dicen, mira, Claudia, la intención nuestra es irnos y vivir allá 5 años mientras los chicos mejoran el nivel de inglés, y pues queremos irnos para una ciudad que nos gustó y es esta. Y fantástico. Es que vivir 5 años en Canadá es una posibilidad que tienen muy pocos y que es maravillosa y que es enriquecedora y pues regio. Tienen la experiencia y regresan. Hay otros que me dicen, yo me voy y me arriesgo y pues si me sale bien y si no, pues no importa. Bueno, pues ese es el riesgo que decide tomar cada uno. Pero ahí eso lo manejan es ustedes. O sea, si me preguntan a mí, yo les digo el 80% de la gente que viene y hasta aquí 1 o 2 años ya después no se quiere ir. Y si no hemos hecho una planeación desde el principio, arreglar esas cosas que no se planearon desde el inicio, pues va a ser muy difícil. Y pues nada, es mirar esos 18 meses qué posibilidades hay. Si Jesús es un IT, un ingeniero de sistemas, y maneja desarrollo de software y maneja unos programas súper sofisticados, pues hombre, con 18 meses tendremos para conseguir la oferta de trabajo. Pero si Jesús es un ingeniero civil, un ingeniero industrial, si es, no sé, carpintero, de pronto tendría buenos chances, pero como ingeniero quedamos ahí en veremos. Si es administrador de empresas, aún peor. Si es gerente de mercadeo, ojalá que sea colombiano o peruano, porque tenemos tratado, y eso es lo que tenemos que entrar a evaluar en una consulta, ese perfil, esa experiencia laboral, esos títulos que tenemos.
y a qué parte nos vamos a ir a estudiar a ver qué posibilidades hay realmente. Muchísimas gracias, Claudia, por la explicación. Ya saben que esta consulta personalizada con Claudia Palacio la pueden hacer a través de nuestra página web www.cpalacio.com. Ahí pueden ingresar en la parte superior, reservar cita y hacen todo el proceso para programar la cita en el día y hora que más se ajuste a la rutina de ustedes. Alessandra, para responder a tu pregunta, ya anteriormente Claudia nos comenta que no se están haciendo aprobaciones para visas de turismo. Jesús nos complementaba la pregunta y nos dice que cómo demostrar en la explanation letter de la aplicación por estudios para demostrar family ties que te hagan regresar al país al final del programa. Lo que pasa es que no es fácil responder a esa pregunta. Yo sé que la idea que tenemos todos es, o sea, una respuesta clara, precisa y concisa, pero es que no la hay, chicos. Es imposible con los datos que me dan a través de un webinar decirles la respuesta específica es esta. Muestra que su mamá tiene 85 años y que usted es hijo único. Porque es que son respuestas sueltas y es factible caer en un error. O sea, hay cosas que enriquecen perfiles y eso es lo que tenemos que sentarnos a descubrir. ¿Qué es lo que hay en la vida de ustedes que demuestra esto? Porque familiares tenemos todos. Todo el mundo tiene algún familiar. El papá, la mamá, el tío, el sobrino, no importa quién. Todos tenemos un familiar. Sin embargo, niegan las visas por vínculos. Todos tenemos un trabajo y sin embargo niegan las visas por vínculos. La gran mayoría tienen propiedades de uno u otro estilo, lotes, casas, carros, lo que sea, y sin embargo ese es un motivo de negativa de visas, que no hay vínculos. Entonces lo que tenemos que entrar a ver es cómo demostramos que esta persona está realmente asentada en el país y que tiene vínculos. Puede que no tenga ya padres, yo no los tengo, y sin embargo yo me siento atada a Colombia a veces. Pero aún así, mi marido es el colombiano número 1 y mi hija es la colombiana número 1. Aman profundamente el país y tienen familia gigantesca. Mi marido tiene 7 hermanos en Colombia y aquí está. Entonces, la cuestión es esa, es ver cómo lo demostramos y es un cúmulo de cosas. No son solamente los familiares, ni solamente las propiedades, ni solamente los trabajos. Es cómo puedo enlazar todo esto con otro montón de cosas. ¿Qué hago yo en la comunidad? ¿De qué hago parte? ¿De un club, de una organización? ¿Hago un trabajo voluntario? ¿Tengo una carrera que requiere un tipo de licencia especial que no voy a lograr sacar en Canadá? O sea, ¿qué hay detrás? Pero es muy difícil darle la respuesta de simplemente envía el certificado de nacimiento de tu abuelita, que con eso es suficiente. No, no la hay. Porque es que las recetas en los procesos migratorios en Canadá se acabaron en el 2014, cuando cambiaron las cosas y cuando se le dio la discrecionalidad a los oficiales de inmigración de definir qué consideran ellos vínculos y qué consideran propósito de viaje. Bueno, Jesús, ya sabes, si necesitas analizar tu caso detalladamente, puedes programar esta consulta personalizada con Claudia o si tienen alguna duda también nos pueden escribir a través de hola@cpalacio.com. Yo también los puedo redirigir hacia Claudia, hacia Carolina y todo lo que sea con relación a los programas de estudio, college. Mario nos pregunta, ¿cuántos puntos puedo tener con un posgrado? Con un posgrado, si es de 1 o 2 años, nos dan 15 puntos adicionales y por título académico nos dan, si eres soltero, 128. Eso es básicamente lo que alcanzamos. Saru, acabo de ver en el chat, y qué pena interrumpirte y romper digamos que el ciclo de las preguntas, pero hay una que esta persona nos dice que 2 amigos les negaron las visas, que son ecuatorianos, y las negó a Abu Dhabi. Créanme que no son los únicos. Yo creo que todas las personas que estamos manejando procesos de Colombia nos hemos llevado una tremenda sorpresa con las respuestas de Abu Dhabi y de Arabia Saudita. ¿Cuál sea la razón para la que transfirieron o por la que transfirieron estas solicitudes de permiso de estudio a ser revisados en estas embajadas? No las conozco. Estamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó y tratando de pedir a través de un Access to Information, un ATIP, información de quiénes son los oficiales que revisan esto o cuáles son las directrices para revisar estas aplicaciones, porque ciertamente el contexto cultural juega un factor importante en la toma de decisiones y de hecho lo dicen los manuales de inmigración y de hecho lo dice la Corte Federal. Y es sorprendente que la negativa de Abu Dhabi se haya dado exactamente por las mismas razones, propósito de viajes y vínculos con país de origen. A nadie se le cuestionó absolutamente nada más. Cuando había unas cartas de explicación de las razones por las que la persona venía a estudiar, absolutamente sustentadas. Entonces, la pregunta del millón será, ¿el oficial no entendió?
el oficial no conoce, no habla el idioma, no tiene cómo interpretar, aunque la persona del chat nos dice que tenían todos los documentos traducidos. Desafortunadamente hay una racha de negativas de visas que deberían haber sido procesadas por Bogotá, porque Ecuador lo procesa también Bogotá. Colombia y Ecuador son procesadas en Bogotá, que fueron trasladadas a Abu Dhabi y Arabia Saudita. La respuesta así fue negativa para esas visas. Entonces, pues no, hay que pedir las notas del expediente, esperar a recibirlas, porque son todas negativas muy nuevas, además, déjenme decirles, empezaron a darse hace más o menos semana y media. Pedir las notas del expediente y ver a ver qué fue lo que pasó. Por el momento nosotros estamos tratando de averiguar a través de ATIPS qué habilidad tienen estos o qué capacidad tienen los funcionarios de Abu Dhabi para realizar esas visas. Bueno, antes de continuar con algunas preguntas, quiero comentarles que en nuestro canal de YouTube, Palacio Immigration, estamos subiendo una serie de contenido distinto, donde estamos informando sobre las provincias. Entonces, si tienen dudas sobre los costos de vida, sobre los programas de nominación provincial, van a encontrar ahí varias provincias porque estamos haciendo todo este tour por inmigración a Canadá a través de las provincias y sus programas. Ahí los pueden encontrar. También vamos a seguir con las provincias que nos faltan. Estamos haciendo las principales, pero van a encontrar información súper valiosa ahí, al igual que unos videos muy explicativos de diferentes temas. Veo unas preguntas súper interesantes que nos dan pie para saber qué es lo que ustedes necesitan saber. Entonces vamos a seguir compartiendo estos contenidos y bueno, ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales para estar al tanto de todo lo que vamos a informarles. Claudia, ¿tienes algunas preguntas pendientes o me voy con las últimas? Pues no, yo solamente le quiero contestar a José Hidalgo, que fue el que nos dice, nos hizo la pregunta de lo de Abu Dhabi, y que él pregunta qué se puede hacer. Y en estos casos es cuando a mí me encantaría reunir un grupo de personas que estén en la misma situación y llevar estas decisiones a la Corte Federal en grupo, porque no hay una explicación clara del por qué, y sobre todo para que sean una detrás de la otra y sean, casi que un copy-paste de la decisión. Entonces, Jos, si quieres, mándame un email y si los amigos tuyos están interesados en llevar esto a la Corte Federal, yo trabajo con un abogado que es especialista en corte y podríamos armar un grupo y llevarlo allí. Saru, tengo una pregunta que vi también en el chat, es de una persona que lleva 13 años en Canadá y que quiere hacer un proceso de humanidad y compasión. La semana pasada estábamos hablando justamente de estos procesos y digamos que es un momento que podría ser interesante para las personas que quieran hacer procesos de humanidad y compasión. Estos son casos, o más bien es un proceso que pueden utilizar las personas que se encuentran indocumentadas en Canadá, que pueden demostrar que están asentadas en el país. Los que tengan niños que se vean afectados por esta decisión o por la salida del país definitivamente tienen un terreno ganado, pero en vista de todo lo que está ocurriendo, de que no podemos traer gente de afuera, o sea, aun cuando tienen las residencias permanentes aprobadas porque son trabajadores calificados, no se les está dando la posibilidad de entrar a hacer el landing a Canadá. Significa que los residentes permanentes los tenemos que sacar de adentro del país. Entonces, este es un momento clave para las personas que están indocumentadas o que por una u otra razón no cumplen los requisitos de inmigración para solicitar la residencia permanente, para evaluar un proceso de humanidad y compasión. Y mucho cuidado con lo que voy a decir aquí. En un proceso de humanidad y compasión se tiene en cuenta el asentamiento de la persona en Canadá y se tiene en cuenta cómo afecte la salida del país, bien sea el aplicante principal o de la familia completa, a los niños que estén involucrados en este proceso. No tienen que ser los niños ciudadanos canadienses nacidos acá, no tienen que ser los hijos, pueden estar fuera de Canadá, pero ¿cómo se van a ver afectados por una decisión negativa de inmigración? Es un proceso que no se puede tomar a la ligera, porque hay 4,000 cupos anuales. Es factible que este año lo extiendan un poquito justamente por las razones que les estaba comentando, de que tenemos que completar ese grupo de 410,000 personas con las personas que se encuentran dentro del país, pero a este proceso puede aplicar cualquier persona que por cualquier razón no cumpla con los requisitos. Esto no significa que si yo estoy dentro de Canadá y llevo un año y mi nivel de inglés no dio, pueda aplicar por humanidad y compasión y me vayan a dar la residencia por ese medio. Este es un proceso que está concebido para personas que pueden demostrar ese asentamiento, ese arraigo y que de una u otra forma se van a ver afectados. Hay un caso que es el que marca
o sea, dos casos fundamentales en humanidad y compasión. Uno que es el que habla del interés de los niños, que es el caso Baker, es un caso muy viejo, del 80 y tanto creo, y hay un caso que fue el último que se falló en la Corte Suprema de Canadá, que es el Kantasamy, que es el que regula, porque es que humanidad y compasión, o más bien las leyes migratorias en general, se regulan a través de decisiones en la Corte Federal o en la Corte Suprema. Y este caso Kantasamy lo que nos dice es que se debe aprobar el caso cuando un ciudadano canadiense, o sea, cuando un canadiense en el pleno uso de sus sentidos sería incapaz de negar una aplicación de este estilo. ¿Eso qué significa? Que tenemos un candidato que es el canadiense que se merece este país, el mejor de los canadienses, el que hace parte de la comunidad, el que tiene vínculos, el que aporta, el que ayuda, el que trabaja, el que declara impuestos, el que hace voluntariados, el que tiene un buen récord crediticio, el que tiene propiedades de uno u otro estilo. No tiene que cumplir con todos los requisitos, pero tiene que demostrar que es eso. ¿Cuál es el estilo de vida canadiense? Y eso es lo que está llevando esta persona. Entonces, las personas que están dentro del país, porque no es para los que están afuera, que están dentro del país y que por una u otra razón ven que no pueden cumplir con los requisitos de residencia, podrían evaluar este caso. Es un proceso bellísimo, pero es un proceso que no tiene un checklist, es un proceso bastante complejo y no es de mandarlo a la carrera. Hay que demostrar cómo, cómo afectaría salida del país, o sea, que requiere también una investigación profunda de condiciones en país de origen. Para la persona que nos hizo la pregunta, Lucas, puedes mandarnos un email y con el mayor de los gustos te comentamos qué posibilidades hay. Puedes programar la cita a través de nuestra página de www.cepalacio.com o escribirme directamente. Esos casos son definitivamente mi debilidad, me encantan porque es un cambio de vida realmente lo que se está haciendo allí. Mi correo electrónico es claudia@cepalacio.com. Gracias, Claudia. Bueno, siempre nos quedan preguntas pendientes, muchísimas preguntas que contestar, pero para eso sacamos este espacio todos los jueves a las 7 de la noche hora Toronto. Para las personas que nos acompañan por primera vez, ya saben, acá estaremos los jueves para seguir respondiendo a esas preguntas. Tienen nuestra información de contacto en pantalla, hola@cepalacio.com, para que nos escriban si quieren programar sus citas o les quedó de pronto alguna inquietud sobre la parte con Carolina de estudios. Igual, Carolina, entonces te cedo el paso para que refresques tu información de contacto y les agradezco una vez más que nos acompañen estas noches. Para mí es un placer estar aquí con ustedes también. Carolina. Carolina, tienes bloqueado tu micrófono. Qué pena. Gracias. Bueno, muchas gracias, Salud. Te decía, de todas maneras, también lo último que quiero decirles es si están buscando algún programa en Canadá de estudios o si quieren refrescar su vocabulario en inglés, contáctenos hoy mismo a través de nuestro email o de nuestras redes sociales. Y recuerden que nuestros servicios no tienen ningún costo para ustedes. Pueden escribirnos a marketing@professionalupgrading.com o pueden escribirle a fernando@professionalupgrading.com. Síganos en nuestras redes sociales, también les daremos muchísima más información acerca de estudios. Buenas noches a todos. Claudia, te cedo el paso. Bueno, pues nada, aquí hay una persona que nos pregunta si tenemos algún tipo de promoción para las citas conmigo y no, en este momento no las tenemos, solamente los clientes de Professional Upgrading tienen un descuento, pero son las personas que están trabajando con Carolina o con Fernando, así que pónganse en contacto con ellos, chicos, para que utilicen ese cupón de descuento que les ofrecen ellos. Eso no lo ofrece Palacio Immigration, lo ofrece Professional Upgrading, o sea que pues lo podrían hacer a través de ellos. Carolina, y si Fernando me está viendo, qué pena con ustedes, pero es la única posibilidad que tenemos en este momento para los clientes. Y por lo demás, tenía una pregunta aquí en el chat también sobre una persona de Ecuador que mandó los documentos y que no sabía que tenían que ser traducidos. A partir del 24 de febrero a las 4 de la tarde, todos los documentos para aplicaciones temporales deben ser traducidos. La embajada fue bastante clara, la parte financiera no hay que traducirla, todo lo demás sí, así que esperemos que esa no sea una razón de negativa, aunque en inmigración hoy en día se puede esperar cualquier cosa. Así que como me decía a mí un profesor cuando yo estudié la carrera de inmigración, tenemos que ir preparados para la Corte Federal. Eso es más o menos como decir, vamos preparados para la guerra. No dejemos espacios abiertos por donde le permitamos a inmigración salirse con una negativa.
Entonces, en ese caso, pueden utilizar el web form para mandar los documentos traducidos y sería, digamos, que la mejor opción a seguir en este momento. Pero por lo demás, los documentos financieros no hay que traducirlos. A todos los que nos acompañaron esta noche, quiero darles mi más grande, ¿cómo se dice?, agradecimiento, porque de verdad para nosotros es un placer poder compartir con ustedes estos espacios, pero solamente existen por ustedes. A los que no les pudimos contestar sus preguntas, por favor, mándenos un email. A los que están comentando en el chat que no han recibido la respuesta a los cuestionarios, por favor revisen las bandejas de spam. Ya se hicieron algunas correcciones en nuestras páginas y en los servidores para ver si pueden, o sea, si se soluciona el problema de spam, pero nos ayudaría muchísimo que los marcaran como correos seguros. Por lo demás, revisaré toda la lista del último mes y reenviaré los correos que se mandaron con las evaluaciones para que los puedan tener en la mano, porque hemos estado trabajando fuertemente en nuestra página y eso puede haber causado algún tipo de interrupción en el servicio. Así que revísenlos en el transcurso del fin de semana, que allí seguramente encontrarán respuesta. Mil gracias por habernos acompañado y los esperamos entonces el lunes en el último webinar que vamos a tener con los chicos de Ryerson University. Es un grupo de estudiantes que están aprendiendo español y que nos pidieron que les diéramos la oportunidad de compartir con nuestro público pues el idioma, aprender a comunicarse en una tercera lengua. Así que los espero a todos para que les hagan preguntas a ellos de cómo asentarse en Canadá, conseguir vivienda, conseguir trabajo, cómo se presentan las entrevistas, todo lo que es la parte de asentamiento, no la parte de inmigración. Los espero el lunes para esas preguntas con los chicos de Ryerson University y el jueves en este espacio. Déjennos en los comentarios qué tema quieren que manejemos y lo prepararemos para ustedes. Que tengan una muy feliz noche.